Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que yo lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Dios y yo somos mayoría aplastante. Era una frase que escuchaba yo un día a una persona que estaba pasando por dificultades, y entonces, con esa alegría con que vivía, le pregunté: oiga, tantas dificultades y usted vive tan en paz, tan alegre, tan contento, dígame la fórmula. Y me respondió: Dios y yo somos mayoría aplastante. En el Evangelio de hoy, parece ser que estamos escuchando esto de boca de Jesús. Porque Jesús nos está hablando, dice al inicio del Evangelio, a la hora de pasar de este mundo al Padre. Y nos está hablando en ese preciso momento en que Jesús se marcha y nos está dando las últimas indicaciones. Este es el discurso de la última cena. Y en esas últimas indicaciones que está dando, esta es una más entre todas ellas. El Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Para poder entender lo que Jesús está diciéndonos, debemos escuchar y entender bien ¿qué significa testimonio? ¿Qué significa ser testigo? Si vamos a las páginas del diccionario, quizá podemos encontrar una frase así: testigo es aquel que da con su propia vida testimonio de lo que predica. Su propia vida es testimonio ambulante de todo aquello que predica. En esto Jesús es un ejemplo. Y un ejemplo para ti, un ejemplo para mí, un ejemplo para todos. Y esto es lo que me maravilla de Jesús, que Jesús habla con su propia vida. Y no solo me maravilla a mí, sino en aquel tiempo cuando Jesús vivía y predicaba, era lo que todo mundo decía: este es un maestro muy diferente. No solo porque predica bien, es que su vida es una buena predicación. Por eso el Paráclito será testigo. ¿Y qué significa que es testigo el Paráclito? El Espíritu Santo, el que toda la vida y toda la historia se viene manifestando. Porque nada más y nada menos la historia de la humanidad, la historia que Dios va escribiendo, es una historia de amor, una historia donde el Espíritu Santo está presente a todas horas. La historia que leemos en la Sagrada Escritura es eso, la historia del amor de Dios. Y fue escribiéndose gracias a la inspiración del amor de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, y todos los profetas, Moisés y toda la Sagrada Escritura habla del amor de Dios. Y cuando Jesús llega, no es más que la expresión y el rostro del amor de Dios haciéndose palpable, haciéndose visible, y nosotros estamos experimentando eso, el amor de Dios que se hace visible. Y cuando Jesús trata de explicar a los primeros discípulos con los que se encuentra todo lo que fue su vida, lo que escuchamos es precisamente que eso tenía que suceder, lo que estaba escrito. Y estaba escrito así, que sucediera, que Jesús tenía que padecer, que Jesús tenía que morir, y a manos precisamente de sus propios compatriotas. Y no solo eso, sino que Jesús
resucitaría. Y de eso somos testigos nosotros, y de eso fueron testigos los primeros apóstoles. Por eso dice Jesús, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, a lo largo de toda la historia, nos habla en las Sagradas Escrituras, nos dice cuánto nos ama, nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, amarnos. Y cuando precisamente Jesús, adelantándose, dice, el Espíritu Santo dará testimonio, con esto a ti y a mí nos dice que todo lo que ha sucedido en la vida es obra del amor de Dios, obra del Espíritu Santo. Y sucedió así como tenía que suceder. Así es de que el Espíritu Santo, cuando a los apóstoles les invadió en su corazón, les confirmó en lo que ya habían oído de Jesús, pero como que no le creían. Y luego entendieron bien las Escrituras. Como Jesús mismo también les adelantó, el Espíritu Santo vendrá y Él les llevará a la verdad completa, a entender de verdad lo que significa el amor de Dios. Hasta ahí, la primera idea, el Paráclito, el Espíritu Santo, es testigo, da testimonio del amor de Dios, da testimonio de que todo lo que hizo Jesús era el plan de Dios. Pero también el Espíritu Santo no solo nos dice que lo que Jesús hizo es obra del amor de Dios, también el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, a ti y a mí, a saber ser testigos en el mundo de hoy. Porque la vida de Jesús es una vida de dolor, una vida a través de la cruz, una vida a través del sacrificio. Y solo el amor da explicación de ese sacrificio y de esa entrega del amor de Jesús. Pero en la vida de nosotros, la tuya y la mía, ¿cuánto sacrificio, verdad? ¿Cuánto dolor hay? No me digas que no. Todos sufrimos, la vida no es tan fácil, y sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a saber ser testigos, a saber en la vida, con nuestra propia entrega, dar testimonio de que vale la pena vivir lo que tenemos que vivir. ¿No cuesta acaso la vida de un cristiano verdadero? ¿No te cuesta a ti ser cristiano hoy? Es para hombres, es para héroes. Ser testigo hoy requiere de la fuerza y de la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, vendrá el Espíritu Santo, hará presencia en ustedes. Cada uno de nosotros lo experimentamos. Cuando nos abrimos al Espíritu Santo, sí, a ti te toca, a mí, a todos, entonces nuestra vida es muy diferente. Anda, no me digas que no. Tú sientes en tu propia vida que cuando el dolor sabes sobrellevarlo, que cuando aprendes a cargarlo, parece que no eres tú, y en verdad es así. Sientes una fuerza interior que te arrastra y que te hace entender que el dolor tiene su sentido. El Espíritu Santo nos ayuda a saber ser testigos con nuestro propio dolor, que ahí está presente el amor de Dios. No en balde alguien por ahí ha dicho que el dolor es el dedo de Dios que va escribiendo en el corazón de cada uno de los hombres. El dolor es el dedo de Dios. Si no lo crees, haz la experiencia, te invito. La verdad es que yo poca experiencia tengo, pero la poca que tengo puedo decir que cuando he sufrido, o cuando sufro más, o cuando algo me cuesta más, noto que Dios me ama, me mima, que Dios me protege, que Dios está a mi lado, que Dios está conmigo, que Dios me da la fuerza, que Dios me hace sentir la alegría en ese sufrimiento. El Espíritu Santo es testigo también en nuestras vidas. Nada fácil es la vida, Jesús nos lo advirtió, pero me tendrán con ustedes, y eso es lo que Jesús nos da. Y ese es el gran regalo de la Pascua también, el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, la fortaleza para luchar en cada uno de los momentos. ¡Qué hermoso! Me salta del propio corazón, casi hacia voz en cuello. Gracias, Señor, gracias, Jesús,
por el Espíritu Santo que nos envías a diario en cada instante. Gracias porque Él nos da la fuerza. Gracias porque Él nos hace entender. Gracias, Jesús, también porque nos permites abrir nuestro corazón al Espíritu Santo que llega en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Aquí yo puedo decir, te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo, cuánto ejemplo recibimos de la Virgen María, que ella, a la voz del Espíritu Santo, siempre dijo sí. Ella siempre dijo sí. Y ella, además, es uno de los testigos más cualificados, no solo del amor de Dios porque lo recibió en su propio corazón, sino también testigo cualificado porque con su propia vida demostró cuánto amaba y cuánto se dejó amar por Dios. Así es de que Dios y yo, mayoría absoluta, claro que sí, y con Dios a mi derecha no puedo vacilar, con Dios conmigo, ¿quién me puede hacer temblar? Todas estas frases salidas de boca del Espíritu Santo o de la inspiración del Espíritu Santo a través de las páginas de la Sagrada Escritura. El Señor es mi sostén, ¿quién me hará temblar? Dios y yo, mayoría absoluta, déjate llevar por el Señor. Deja que el Espíritu Santo penetre en tu corazón y entonces podrás ser, al igual que los apóstoles, testigo en este mundo y con el Espíritu Santo en tu corazón. Vaya si es fácil. Amén.